primer lugar, buenos días a todas y a todos y disculpadme también, pero tengo que marcharme rápidamente en cuanto termine la intervención. Como sabéis, siempre que desde UGT Alicante se han puesto en contacto conmigo, pues esta vez no ha podido ser presencialmente, pero sí que me une con esa ciudad unos vínculos muy importantes, entonces pues es un placer. También saludo a todas y a todos y si me permitís en especial también a Pilar, que ya llevamos mucho tiempo, ¿verdad?, viéndonos solo a través de vídeo y también necesitamos un poco ya el contacto a ver si poco a poco pues esto puede ir mejorando. Pilar ha hecho una intervención espléndida, de verdad. Muchas de las cosas que yo iba a decir, ella ya las ha dicho, yo incidiré un poquito más, porque creo que es importante, pero ya que Yolanda me lo ha comentado, no lo iba a hacer, pero no hay problema. También sabéis muchas veces que cuando hacemos una intervención tenemos que improvisar temas para no repetirnos, pues os hablaré alguna cosa más concreta si queréis también de los planes de igualdad y de ese recurso y esas cuestiones, ¿no? Pero sí que ya que estamos en esta jornada de mujeres inspiradoras, permitirme iniciar esto, pues que también las mujeres inspiradoras y que nos han inspirado durante todo este último año, Pilar lo decía, ¿no? Pues han sido todas esas mujeres que, hombres y mujeres, pero especialmente en muchos casos mujeres, porque los sectores que se han sido considerados esenciales son sectores muy feminizados, pues han sido estas mujeres inspiradoras las que han estado ahí en primera línea al principio, en marzo del año pasado, abril, mayo, sin EPIs, sin saber muy bien qué es lo que pasaba, sin saber muy bien hacia dónde iba a ir esto, y son mujeres que han estado ahí sin preguntar, ayudando a los demás, tanto en todos los sectores, ¿no? Pero desde los sectores sanitarios que estuvieron ahí, residencias, pero no me quiero olvidar, como Pilar también decía, supermercados, el campo, transporte, todos un montón de sectores que hicieron que los que tuvimos que confinarnos y las que tuvimos que confinarnos, pues la vida siguiera, ¿no? Más al relentí, pero siguiera, ¿no? Y por eso es la importancia de esas mujeres que han estado ahí y que para nosotras y para la UGT pues es fundamental. Y además, pues si una vez más la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que estas mujeres en estos sectores son sectores muy feminizados, muy precarizados, contrataciones a tiempo parcial, con salarios muy bajos y donde es la importancia para nosotras de cuestiones que hay que seguir avanzando aunque estemos en pandemia. Lo vamos a decir una y mil veces, pero la reforma laboral que está en nuestro país en estos momentos, que se realizó en nuestro país, la legislación laboral sigue penalizando a las mujeres, profundiza aún más en todos estos aspectos que os he dicho que estos sectores, la gran mayoría de estos sectores tienen, temporalidad, precariedad y parcialidad, y por lo tanto una de las reivindicaciones, si nos escucháis y vamos a seguir hablando y diciéndole al gobierno que nos tenemos que sentar de una vez por todas, es para empezar a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. No nos vamos a conformar solo con los aspectos más lesivos, queremos profundizar en otras muchas cuestiones propias de la reforma laboral, pero también propias del mercado de trabajo, que Pilar también hacía especial hincapié, como las políticas activas de empleo son fundamentales, que tengan esa perspectiva de género. Os hablaré también un poco de los fondos de recuperación, que también estamos insistiendo desde UGT, uno de los pilares fundamentales es la igualdad, pero a mí no me gusta o no nos gusta cuando hablan de que la igualdad o la perspectiva de género tiene que ser transversal. Obviamente tiene que ser siempre transversal, pero no podemos que esa transversabilidad, no sé si se dice así, difumine esa perspectiva de género y difumine esas desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres y medidas concretas que hay que tomar, ¿no? Por lo tanto, está muy bien que todo lo vean de forma transversal, pero hay que poner medidas concretas en sectores concretos, en aspectos concretos, donde realmente se vea esa perspectiva de género. Ha habido avances en el diálogo social, esos nuevos instrumentos que tenemos encima de la mesa, que luego hablaré un poquito más, esos
que tenemos encima de la mesa son importantísimos para la UGT y son importantísimos como sindicalistas y como representantes legales de los trabajadores porque inciden directamente, dijéramos, en el ámbito laboral, empresa por empresa, qué es lo que está sucediendo en esas empresas. Por ello, importantísimo los planes de igualdad y el otro Real Decreto de la transparencia salarial. También, Pilar lo ha dicho, políticas públicas. Las políticas públicas son fundamentales para abordar no solo esas desigualdades que tenemos en el ámbito laboral, no solo esos problemas que tenemos en este ámbito, sino son fundamentales para abordar otras desigualdades y otras situaciones en las que nos enfrentamos las mujeres en el día a día. Ese rol de cuidados que lo tenemos instalado en nuestra sociedad, el que por qué las mujeres somos las que nos tenemos que seguir cuidando de nuestros mayores o de nuestros hijos. Esto se vio todavía aún más cuando la pandemia, cuando cerraron los colegios y muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar, solicitar esas excedencias forzosas, no voluntarias, porque tenían que estar con sus hijos en casa. Sí que es verdad que se puso en marcha el plan de Me Cuida, que fue una herramienta importante para nosotros en un momento puntual y de urgencia, pero obviamente se quedó muy corta porque esas reducciones de jornada que se produjeron o incluso de reducción al 100% no vino compensada con una parte del salario. Por lo tanto, lo que en un momento puntual fue necesario y estuvo bien para proteger a trabajadores y trabajadoras que pudieran dejar su puesto de trabajo para cuidar de sus hijos o hijas, estuvo bien, como digo, pero sí que es verdad que se nos quedó muy corta, ¿no? Y alargada en el tiempo, pues no ha sido realmente la herramienta que se necesitaba. Los datos de la EPA del año pasado, que hoy o mañana os remitiremos ya el informe del 8 de marzo, donde hemos analizado todos estos datos de la EPA. Lo que sí que se ha puesto de manifiesto es que la COVID ha tenido repercusiones muy negativas sobre el empleo, pero sobre todo sobre el empleo, especialmente en las mujeres, ¿no? Pilar daba unos datos muy concretos, pero que daba datos a nivel de país valenciano, pero que a nivel del Estado, a nivel de España, son los mismos datos, ¿no? Las mujeres seguimos estando un porcentaje menos ocupada que de hombres. La tasa de desempleo femenina es mayor que la tasa de desempleo masculina y se ha visto incrementada aún más estos últimos meses de precariedad, de pandemia, y sobre todo porque han impactado directamente en los sectores de servicios, sectores esenciales, sectores que son muy feminizados y que tienen las condiciones de trabajo, insisto, más precarias y peor pagadas. Conseguimos parar esa avalancha, ¿no?, de despidos con esta negociación de los ERTE, que también afectó mayoritariamente más a mujeres que hombres, y también lamentablemente cuando se han ido levantando, porque os quiero recordar que hubo hasta 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras en ERTE, ahora alrededor hay de unos 900.000, también los hombres se han ido incorporando antes al mercado laboral que las mujeres. Por lo tanto, ahora mismo hay más mujeres en ERTE que en hombres, ¿no? Que hombres. Y por lo tanto, estos acuerdos, que sí que es verdad, estos 3 acuerdos que hemos ido consiguiendo dentro del marco del diálogo social, han sido muy importantes, pero no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar en esos trabajadores y trabajadoras, porque hay que recordar, y yo quiero insistir mucho, se habla siempre de las empresas, de lo que están perdiendo las empresas, pero recordamos que los trabajadores y trabajadoras en ERTE cobran el 70% de su base reguladora, no de su salario, de su base reguladora. Por lo tanto, hay miles y hubo millones de trabajadores y trabajadoras que han perdido una parte muy importante de su salario. Y por lo tanto,
tenemos que ver cómo conseguimos, primero, que todos estos trabajadores y trabajadoras vuelvan al mercado laboral poco a poco, pero que vuelvan al mercado laboral, y estamos seguras, lamentablemente, de que todos estos 900.000 trabajadores y trabajadoras va a ser muy complicado que vuelvan al mercado laboral, y por eso tenemos que introducir otras medidas, como os decía, de políticas públicas para que vayan apoyando estas cuestiones que hemos ido acordando sobre la marcha, ¿no? Por eso Pilar lo decía también, la importancia de tener un plan de empleo potente, que se articule a nivel del Estado y que luego las comunidades autónomas, obviamente que es su competencia, sea lo que ejecuten, pero con esa perspectiva total y clara de género, porque las mujeres hemos sido las más perjudicadas. También importante el teletrabajo. El trabajo a distancia, que también los datos de la EPA nos dan claramente qué es lo que ha ocurrido, ¿no? De un dato que, por ejemplo, que solo el 2,5% de los trabajadores de nuestro país y trabajadoras teletrabajaban, hasta casi más del 16% en época de este año pasado, del 2020, llegaron a teletrabajar en nuestro país, ¿no? Pilar lo ha dicho, y ves, Pilar, que tu intervención ha sido, como he dicho, espléndida. Te nombro porque teletrabajar no es conciliar. Y aquí ya voy a meterme, me voy a saltar mi intervención que tenía y voy a meterme en los planes de igualdad. Teletrabajar no es conciliar. El teletrabajo y cómo se aborda el teletrabajo en una empresa, en un convenio colectivo, no hay que abordarlo en un plan de igualdad, hay que abordarlo en un convenio colectivo. El plan de igualdad, que es fundamental, en el plan de igualdad hay que analizar lo que está sucediendo en la empresa. En el plan de igualdad, por eso es importantísimo el diagnóstico que hagamos y que tiene que hacer la empresa y que tiene que acordar con los representantes legales de los trabajadores, o en aquellas empresas donde no hay representación legal, con los sindicatos más representativos del sector, que en la gran mayoría de los casos pues somos UGT y comisiones obreras. Este diagnóstico es fundamental. El Real Decreto da unos contenidos mínimos del diagnóstico que os los podemos pasar, no me quiero enrollar porque son muchos datos y muchas cuestiones, pero unos contenidos mínimos de diagnóstico que tienen que estar segregados, obviamente, por sexos, y en el que tenemos que abordar todas las cuestiones que ocurran en la empresa, desde tipo de contratos, tipo de excedencias que hay, tipos de parcialidad, cuántos contratos, por ejemplo, hay a tiempo parcial, cómo se realiza la formación, obviamente cómo están las categorías profesionales, todo lo que consideremos importante. Hay unos contenidos mínimos, pero que pueden ser ampliados, obviamente, pero esos contenidos mínimos tienen que ser abordados dentro del plan de igualdad. Importante, ese plan de igualdad tiene que ser acordado con los representantes legales de los trabajadores y negociado. Aquí uno, con lo que dice, con lo que estábamos comentando y os decíamos de ese recurso que ha hecho la patronal al artículo 5.3 del Real Decreto de Planes de Igualdad, en el que dice que en aquellas empresas donde no hay representación legal de los trabajadores, los planes de igualdad tienen que ser negociados por los sindicatos más representativos. Ayer, pues nos levantamos satisfactoriamente, porque hay que decirlo que el Tribunal Supremo no siempre, pues las sentencias que da, pues nos gustan, con una sentencia del Tribunal Supremo, no por este recurso que fue puesto por la COE hace pues, un par de semanas, sino por otro recurso que se interpuso por la negociación de un plan de igualdad en una empresa. Y el Tribunal Supremo, que yo digo en esto que Yolanda decía, que trabajamos sobre la igualdad, ¿no? Y el feminismo dentro y fuera del sindicato. Yo le comentaba a Gonzalo Pino, que todas y todos también lo conocéis, que es el responsable de política sindical aquí a nivel confederal, le decía que iba a hacer unos carteles y ponerlos por la sede, donde decía que los planes de igualdad tienen el mismo rango que los convenios colectivos.
Es decir, que los planes de igualdad son negociación colectiva y que, por lo tanto, los planes de igualdad tienen que ser negociados por los sindicatos más representativos y que no puede haber comisiones ad hoc para negociar un plan de igualdad de la misma manera que no hay una comisión ad hoc para negociar un convenio colectivo. Y yo decía, medio en serio, medio en broma, y sabéis, quien me conoce, que no tengo ningún problema en decirlo dentro y fuera del sindicato, en el que tenemos que trabajar mucho y que hay que dar la importancia, y sobre todo la tenemos que dar dentro de nuestra organización, la importancia de estas dos herramientas fundamentales que tenemos ahora. Y no solo que también, y obviamente, para ir eliminando esa discriminación y esa desigualdad que existe en las empresas, sino como esa herramienta importantísima de acción sindical y de hacer acción sindical dentro de las empresas. Y por ende, de esa posibilidad que se nos da de acceder a negociar en aquellas empresas donde no hay representación sindical, empresas blancas, de hacer elecciones sindicales. Porque el sindicalismo no tienen que ser amebas independientes que cada uno o cada una hacemos nuestro trabajo, no. El sindicalismo, y ese sindicalismo de clase, el sindicalismo feminista, tiene que ser un sindicalismo con letras mayúsculas en el que todas las cuestiones que abordemos dentro y fuera de las empresas tengan un nexo de conexión y podamos trabajar todas y todos en conjunto. Por eso esa broma que yo le hacía a Gonzalo de decirle, vamos a poner carteles donde digan que los planes de igualdad, la negociación de los planes de igualdad, tienen el mismo rango que los convenios colectivos, porque es fundamental. Y en muchas ocasiones la información que se tiene cuando negociamos planes de igualdad ni siquiera tienen los compañeros y compañeras que están negociando los convenios. Y quiero terminar con dos cosas muy claras. Una, deciros, otra herramienta es la transparencia salarial. Sé que está habiendo muchos problemas en las empresas para abordar los registros salariales. Los registros salariales hay que dejar claro que es obligatorio en todas las empresas de nuestro país, tengan el tamaño que tengan, todas las empresas de nuestro país tengan el tamaño que tengan, tienen que tener unos registros salariales. Esos registros salariales tienen que tener todos los conceptos salariales dentro de una empresa, todos los conceptos salariales. Me estáis escuchando, lo sabéis, hay muchos conceptos salariales que están dentro del convenio colectivo, todos, pero luego a quién se los adjudican no está en el convenio colectivo. Y hay muchos complementos, salarios en especie, que tienen un dedo que se adjudican dependiendo al albur del empresario o la empresaria de turno. Y ahí es donde tenemos que abordar, porque si es verdad que los salarios base, la brecha es muy pequeña, cuando vamos ampliando a todos esos complementos o salarios en especie, la brecha aumenta exponencialmente. Y por lo tanto, estamos trabajando desde el Confederal. El otro día tuvimos una coordinadora y lo planteamos así, en hacer una guía de la UGT para negociar planes de igualdad y que esa guía, junto con las 3 federaciones, que consigamos, porque sabemos que también hay veces que hay pequeñas discrepancias o puntos de vista a la hora de abordar un plan, pero que todas seamos capaces, y estoy segura de que lo vamos a hacer porque lo hemos hecho en todos los documentos que hemos hecho, de tener una guía de contenidos de cómo negociar un plan, cómo abordar cuando nos dicen queremos negociar un plan de igualdad, qué hay que hacer, cómo se constituye la comisión negociadora, cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace todas estas cuestiones, y también que en esa guía hable y tengamos claro cómo se hacen los registros salariales, cómo se aborda, y para que las empresas no nos intenten engañar, porque es así, en darnos una serie de datos y no saber analizarlo. Estamos insistiendo con el gobierno. Ayer mismo tuve la oportunidad, por otras cuestiones, de estar con la ministra de Trabajo, con Yolanda Díaz, diciéndole, y con la ministra de Hacienda, y les dije a las dos, tenemos que hablar, porque los sindicatos queremos negociar planes de igualdad, pero no solo hay que negociar el plan de igualdad, hay que hacer un seguimiento de lo que ocurre en ese plan de igualdad. Con los recursos que tenemos es imposible que abordemos estas negociaciones y seguimientos en las empresas, y necesitamos recursos. Se necesitan recursos, y si no, lo hemos dicho, pero lo seguiremos diciendo, podemos tener muchos papeles, podemos tener unos reales decretos importantísimos y fundamentales, pero si no viene con una memoria económica y no viene con dinero detrás, le diremos al gobierno
puedes escribir todo lo que quieras, pero este gobierno no piensa o no cree en la igualdad real entre hombres y mujeres. Y es así de claro, y lo tenemos que decir muy claro. Podemos tener la mejor ley, pero si no se aplica y en las empresas no se aborda. Y esto mismo se lo vamos a decir a los empresarios. Y se lo hemos dicho. Podéis decir que estáis, siempre que estamos con ellos, queremos abordar la igualdad, queremos abordar, pero cuando empezamos a hablar de pasta, cuando empezamos a hablar de lo que ocurre en las empresas, miran hacia otro lado y no quieren. Y esto sí que es lo que no puede ser. Y también deciros que vamos a hacer cursos de formación, sé que son importantísimos, vamos a dar a partir de ahora de marzo cursos de formación para delegados, delegadas, cuadros, para que vayáis teniendo conocimientos, unos más dijéramos, más someros, ¿no? Para que tengáis el conocimiento y lo tengáis en vuestra cabeza, y iremos ya concretando esos cursos importantísimos de formación. Me encantaría quedarme con vosotras y vosotros toda la mañana, lo sabéis, disculpadme, pero me tengo que marchar corriendo, pero una vez más, de verdad, agradeceros la invitación, agradecer que siempre contéis con el Confederal y conmigo, y de verdad un beso muy fuerte a todas y a todos, y que espero que muy pronto pues ese beso, ese abrazo, pues nos lo podamos dar en persona. Y pues a seguir trabajando, compañeras y compañeros. Vienen días duros, vienen semanas duras, pero vienen semanas en las que hay muchos congresos, hay mucha actividad interna, pero no nos podemos nunca, de verdad, olvidar ni que tenemos que hacer mucha labor, no solo para nosotros, sino para lo que estamos aquí, ¿no? Y que son los y las que nos han elegido a cada una de nosotras y de nosotros, que es para pues intentar mejorar en la medida de lo posible las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Un beso muy fuerte y muchas gracias de verdad.